verdad que vimos realmente una buena participación de las candidatas, ¿verdad? Pero ya en el resultado final ya le corresponde directamente a lo que son los jurados calificadores, en quienes quedó la gran responsabilidad de evaluar para ver quién es la finalista y presentar un resultado de la ganadora de esta corona, ¿verdad? Entonces hoy pues ellos, de acuerdo al veredicto que dieron final, la ganadora es la señorita de Chichicastenango, y en ningún momento nosotros como municipalidad ni los miembros de la comisión pueden influir en esas decisiones, ¿verdad? Sino que se respeta lo que el jurado presentó en esta oportunidad. Las representantes de cada municipio, de las personas quienes lo acompañan, seguramente todos venían con esa buena intención de hacer una buena presentación, ¿verdad? Y de luchar por obtener esa corona, pero lamentablemente no se les puede dar a todos ese título, ¿verdad? Tiene que ser solo una persona, un municipio, y en este caso respetamos nosotros la decisión que el jurado calificador presentó en esta oportunidad. De la misma manera me siento muy feliz. Cada día aprendemos. Lo único que puedo decir, actuemos con la sabiduría y no con el conocimiento. La vida está lleno de obstáculos, pero si uno lo quiere lograr, lo puede hacer. Así que a todos los quichelenses, a todos los municipios, que luchemos para poder lograr y ser personas exitosas.